El mundo es un lugar cruel, por muy mal que te esté yendo siempre hay alguien a quien le va peor, y no lo digo por mí, yo conseguí novia esta semana, por ejemplo puede que ahora mismo haya un francés llorando porque perdió todos sus ahorros apostándole a su país en el mundial, lo cual es triste, sí, pero quizás en Chile hay un desgraciado que acaba de inventar que tiene novia en su canal de YouTube tras no conseguir una en 22 años. Quizás un estadounidense acaba de perder a sus padres en un robo que a la larga lo llevará a ser un justiciero de orientación sexual dudosa, y quizás un mexicano. Bueno, creo que eso lo dice todo. El punto es que la desgracia sobra en este mundo, y es por eso que hoy les hablaré sobre las 10 naciones con el peor rendimiento económico de 2022 siguiendo las mismas reglas de la semana pasada, es decir, sin países pequeños o que considere irrelevantes. Si me hubieran dicho a principio de año que Irán iba a ser uno de los países que menos iba a crecer definitivamente habría pensado que estaba rodeado por estudiantes de filosofía, aléjense de mí drogadictos, yo ya estoy desperdiciando mi vida con algo peor, y es que aunque por las sanciones occidentales la República Islámica no posee la economía más dinámica del mundo, lo cierto es que esta posee un potencial espectacular, su población es numerosa y relativamente bien educada, cuenta con una base industrial bastante avanzada, una infraestructura decente, y lo más importante de todo, su país está tan lleno de pozos petroleros como la Comic Con de gente sin vida social. Sin embargo, tras la casual muerte de Mahsa Amini, la nación persa se ha sumido en el caos, con cientos de protestas y huelgas extendidas por todos los rincones del país que ya han durado más de 3 meses, y como se podrán imaginar, un levantamiento ciudadano no es precisamente lo mejor para estimular el crecimiento económico, primero porque si hay huelgas las empresas no pueden seguir funcionando, segundo por los daños materiales causados por las propias manifestaciones, y tercero porque lógicamente si el país se encuentra en medio de una revolución los inversionistas tanto nacionales como internacionales no van a ser muy reacios a emprender nuevos negocios. De hecho, las protestas que derivaron en la instalación de la teocracia en su momento causaron un declive del 12% del PIB. Ahora, por mucho que las manifestaciones estén perjudicando a la economía, la verdad es que personalmente espero que continúen. ¿Por qué quieres que el pueblo iraní consiga libertad? ¿Un gobierno democrático? ¿Y un futuro brillante sin terror ni persecuciones? No, porque un crecimiento de 2,9 no es lo suficientemente bajo como para entrar en la lista y no quiero quedar en ridículo. Al igual que en el caso anterior, el crecimiento estimado de Pakistán a principio de año no es lo suficientemente bajo como para que entre en la lista, pero teniendo en cuenta los recientes sucesos estoy casi seguro de que esto definitivamente va a cambiar. ¿Y qué sucedió? Pues la verdad es que de todo. En el frente político, por ejemplo, la oposición logró destituir al primer ministro para luego acusarlo de actos terroristas. No pregunten, la guerra en Ucrania mandó el precio del petróleo a las nubes, y como Pakistán apenas supera los $1.500 de PIB per cápita, tanto sus ciudadanos como su complejo industrial han tenido problemas para recargar combustible. Con mayores costes de producción, múltiples empresas se han acercado peligrosamente a los números rojos, con mayores costes de transporte se ha producido una grave escasez de alimentos y el aumento de la inflación hasta un terrorífico 26%. Tráiganle una falda a la niña. Producto de la inestabilidad política y económica, el valor de la rupia pakistaní cayó un 22% respecto al dólar, y como si todo lo anterior no fuera suficiente, esta temporada de monzones ha sido particularmente devastadora. De hecho, ha caído tanta lluvia que de los 160 distritos que hay en el país, 72 han sido declarados como zona de desastre, y con ello lógicamente se han producido millones de dólares en daños a la infraestructura, la interrupción de la actividad comercial, y la pérdida de una gran parte de los cultivos. Sí, yo también estoy sorprendido, pero no porque haya entrado un país latino en la lista, sino porque personalmente creía que quien se iba a llevar el dudoso honor sería Argentina, Chile, Perú por su interminable crisis política, o Argentina. Ya dijiste Argentina, es que realmente no le tengo nada de confianza a su economía. Sin embargo, lo cierto es que debido a
Bueno, realmente no tengo ni idea de por qué les fue tan mal. La última vez que escuché hablar de Paraguay fue cuando sacaron la segunda de Gasparín, pero por lo que me enteré al leer los dos primeros links de Google, el mal clima ha afectado seriamente el rendimiento agrícola y ganadero, y como este país aún es muy dependiente del sector primario y no se ha industrializado, creo que es lógico que 2022 no haya sido su mejor año, aunque viéndolo desde un punto de vista positivo con mejores condiciones climatológicas se espera que la nación guaraní pueda volver a crecer el próximo año. En el video pasado vimos cómo el ser vecino de un país en guerra ha beneficiado enormemente a Georgia y Armenia, pero lamentablemente hoy toca hablar del caso contrario. Hoy toca hablar de cómo la invasión rusa ha mandado a la economía moldava a disfrazarse del tío B de partida. El estar tan cerca de la zona de conflicto ha ahuyentado poderosamente tanto a los inversionistas locales como extranjeros, igual que yo con las mujeres. Por otro lado, Moldavia cuenta con la mala suerte de que su suministro de electricidad pasa por Ucrania, por lo que cada vez que bombardean la infraestructura de Kiev, lo cual extrañamente pasa seguido, son los moldavos quienes pagan las consecuencias, y como su gas proviene de Rusia pero no apoyan a este país en la guerra, varias veces Vladimir Putin les ha cortado el gas y se ha ido a dormir. Como comprenderán, sin gas ni electricidad una economía moderna simplemente no puede funcionar. La gente necesita transportarse, transportar la comida, los productos, hacer funcionar a las máquinas, y utilizar computadoras, lo que explica por qué Moldavia está atravesando un auténtico apagón económico. Ríete, con un déficit en las cuentas públicas del 12%, 4 veces más de lo recomendado, una pobreza energética del 63%, y la subida de algunos productos alimenticios del 100%. Tráiganle una falda a la niña. Y aunque ciertamente su economía está en peor estado que la dentadura inglesa promedio, lo que realmente me preocupa es su democracia. Actualmente quien gobierna Moldavia es la facción liberal pro-europea, pero la mala situación que atraviesa el país ha llevado a miles de ciudadanos a pedir el regreso de la facción prorrusa al poder, la cual creo que sobra decir que está controlada por corruptos oligarcas y que no es nada democrática. Tranquilos amigos, este es un canal educativo, por lo que a la hora de editar borraré todo el contenido ofensivo o racista de esta sección. Sé que muchos esperaban que este país estuviera más arriba en la lista, pero no, por muchas sanciones que le haya aplicado Occidente. Lo cierto es que los precios exageradamente altos tanto del gas como del petróleo le han permitido al Kremlin evitar una catástrofe económica. Al menos por el momento, pues a largo plazo la cosa podría ser algo diferente. De partida, decenas de miles de rusos que se oponen a la guerra o simplemente no quieren ir al frente de batalla han abandonado el país, lo cual no hace más que agravar tanto su catastrófica crisis demográfica como su falta de capital humano, porque sí, quienes más se han ido del país ha sido la población más capacitada. Al darse cuenta de lo estúpido que es depender energéticamente de una autocracia rival, Europa ha decidido diversificar sus proveedores. Pero Sergio, esto no es un problema. Rusia ahora puede exportar su gas a países como la India o el sudeste asiático. Pues sí, puede, pero como no hay gaseoductos que vayan a estos mercados, el Kremlin ahora debe utilizar barcos para cumplir con sus entregas, barcos que no tiene y que desafortunadamente para ellos se fabrican principalmente en Europa. Por otro lado, la huida de las empresas ha producido un grave aumento en la tasa de desempleo. Las compañías locales están teniendo problemas para funcionar al no poder importar máquinas, con un especial énfasis en las de alta tecnología que dependen de los microchips occidentales más avanzados, e incluso cuando acabe la guerra van a seguir habiendo consecuencias. Por ejemplo, dudo mucho que haya mucha gente dispuesta a invertir en el país después de lo sucedido, y creo que va a ser bastante difícil para el gobierno pagarle una pensión decente a los miles de lisiados que ha dejado la guerra.
En 2019, cuando iba de camino a encontrarme con mi gran amigo Fernando, casi me voy a la cárcel por mi ignorancia, pues resulta que como las regulaciones sobre el consumo de marihuana varían según cada país, accidentalmente rompí las leyes al salir con una de 16. Por suerte nos encontrábamos cerca de la casa de Fernando y fui capaz de convencer a los policías de que ella estaba con él. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Pues simple, porque Bielorrusia es Fernando, al apoyar logísticamente a las tropas rusas y permitir su paso para invadir territorio ucraniano. Occidente también le impuso sanciones a Bielorrusia, y porque está sufriendo más que quien inició la guerra, pues por su composición económica, Rusia se concentra principalmente en la venta de hidrocarburos y materias primas, dos cosas de las cuales Europa simplemente no puede prescindir, mientras que la economía de Bielorrusia se basa en la exportación de productos agrícolas e industriales, lo cual Europa puede, y está comprando desde China, Estados Unidos, o Sudamérica, lo cual es bastante grave, y no porque al perder acceso al gigantesco mercado occidental muchas de las empresas exportadoras bielorrusas están al borde de la quiebra, que también, sino porque al no quedarle otra opción este país se ha visto en la obligación de aumentar su participación en el mercado ruso, algo nada inteligente a largo plazo. Estoy seguro de que ninguna persona con vida social conocía a Sri Lanka a principios de año, lo cual me sorprende y a la vez no me sorprende porque francamente es un país irrelevante que no cuenta con una gran economía o influencia cultural. Y no clasificó al mundial. Pero sí me sorprende porque Sri Lanka contaba hasta hace relativamente poco con una de las economías de mayor crecimiento del mundo. ¿Y por qué? Pues por varios factores, pero principalmente porque estaban utilizando una política económica procíclica, o lo que es lo mismo, gastaban en exceso cuando las cosas iban bien para que éstas fueran aún mejor, como cuando te estás divirtiendo en una fiesta con tus amigos y para aumentar la diversión. Bueno, en realidad no sé qué es lo que se hace en estos casos, yo no voy a fiestas y con suerte tengo amigos, así que hagan como que dije algo gracioso. Y no estoy preguntando, esta estrategia les funcionó de maravillas, pero por un muy corto periodo de tiempo, y es que por la devastadora combinación de un ataque terrorista y la crisis del coronavirus, el sector turístico de la isla, el pilar de su economía y la mayor fuente de divisas, fue destruido. Por la crisis económica la rupia srilanqueña, me acabo de inventar esa palabra, sufrió un histórico desplome. Por la guerra en Ucrania los precios de los productos básicos como el petróleo, la comida, o los fertilizantes se fueron a las nubes, y como la isla ya se estaba quedando sin divisas por la falta de turismo, los productos esenciales se fueron haciendo más y más escasos, hasta el terrorífico punto en el que la inflación llegó al 133% y el gobierno se vio obligado a, por ejemplo, cancelar los exámenes porque simplemente no había dinero para importar tinta. Para este punto de la historia lo que haría un país normal sería pedir la ayuda de las instituciones financieras internacionales y así obtener divisas que le permitiesen seguir importando, pero como despilfarraron en época de bonanza y su deuda ya era extremadamente alta, nadie les prestó dinero, derivando en la caída del gobierno y una crisis política nunca antes vista, pero oye, por lo menos ahora son conocidos. ¿Qué puedo decir sobre Afganistán? No, en serio, ¿qué puedo decir? Desde que los talibanes ascendieron al poder no se han publicado datos fiables del país, por lo que sobre su economía se sabe tanto como del por qué las mujeres van al baño en grupo. Incluso cuando las fuerzas estadounidenses estaban en el país, este era extremadamente pobre y su economía estaba compuesta principalmente por dos sectores: las remesas o el dinero que enviaban los afganos que vivían en el extranjero, y la ayuda humanitaria, que representaba cerca del 49% del PIB y el 80% del presupuesto nacional. Vamos, que vivían del dinero de otros como yo lo hago con mis padres. Gracias, padres, por aún no sacarme de la casa a patadas. Ahora, tras la llegada de los talibanes, la ayuda humanitaria se redujo significativamente y se vio limitada exclusivamente a comida y medicinas, lo cual no hace crecer a la economía, y tras la imposición de sanciones para los afganos expatriados, el enviar dinero a casa se ha convertido en una tarea más difícil que el averiguar por qué las mujeres van juntas al baño.
Eso ya lo dijiste, lo sé, pero es que aún no entiendo por qué carajos van en grupos de 70. Sin estos dos factores la economía afgana ha estado en una caída libre que continúa hasta el día de hoy, aunque por fortuna al ya no estar en guerra se espera que el país vuelva a crecer desde el 2023 y comience a mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos. Aunque se cree que el crecimiento va a ser extremadamente lento. Y claro está el tema de las mujeres. Y la ley Sharia. Y la democracia. Saben que mejor olvídenlo y sigamos con la lista. La guerra es una catástrofe, y no importa las justificaciones que pueda dar el bando agresor, la guerra sigue siendo una catástrofe y por esta en Ucrania miles de personas han perdido la vida, millones de personas han perdido sus hogares, millones de personas han tenido que huir del país por su seguridad y la de sus familias, millones de personas se han quedado sin electricidad, millones de personas han perdido sus trabajos, millones de emprendedores han perdido sus negocios, se han producido daños incalculables en su infraestructura, miles de fábricas han sido destruidas, la inversión extranjera ha desaparecido, su moneda se ha vuelto casi completamente inútil, prácticamente todos los niños y adolescentes se han quedado sin poder asistir a la escuela en algún punto del año, se ha postergado la atención médica a millones de personas, la salud emocional del país se ha deteriorado notablemente, y a largo plazo se espera que haya un mayor índice de criminalidad, un mayor consumo de drogas, menos asistencia a las universidades, una caída significativa en la tasa de natalidad, y sin contar claro con que el Estado y las familias tendrán que cuidar de los miles y si es que no millones de soldados que han quedado lisiados en el conflicto. En fin, los daños que causa un conflicto bélico son incalculables. Bueno, de hecho sí se pueden calcular y en este caso se estima que las pérdidas equivalen del 35 al 50% del PIB, pero ese no es el punto es que las guerras causan daños que trascienden lo material y que independientemente de la postura política de cada uno creo que en el siglo XXI todos deberíamos estar de acuerdo con que la guerra es gay. O heterosexual para los que son gays. O asexual para los bisexuales. Carajo, jodí el final reflexivo.